Buenos días, mis hermanos. El día de hoy es un día hermoso que Dios nos ha regalado. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut, y me acerco a ustedes en esta mañana para saludarles, para bendecirles y también para que recordarle que hay que leer la palabra de Dios cada día, para que de esa manera podamos ser transformados, bendecidos y prosperados. La palabra del Señor sé que hoy nos va a ministrar. Estamos a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019 leyendo la Biblia de una manera sistemática, ordenada y sencilla. Para el día de hoy, viernes 21 de junio, nos corresponde la lectura de Efesios capítulo 4. Como hemos visto, Efesios ha traído para nuestras vidas mucha enseñanza acerca de nuestra relación unos con los otros. Hemos visto cómo Pablo nos habla de la unidad, nos habla que somos un cuerpo. Pablo nos habla acerca del ministerio que tenía él para los gentiles. En esta carta, pues él se enfoca un poco más en enseñar lo que es la convivencia de unos con los otros. En el capítulo 4 vemos desde el principio que Pablo dice que él estaba preso por causa del Señor cuando él estaba escribiendo esta carta. Y les dice a ellos que deben de mantenerse con humildad, en mansedumbre, que se soporten en paciencia los unos con los otros, eh, que sean solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, que sean un solo cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, Pablo empieza su carta motivando a la unidad. De hecho, así se llama el encabezado de este capítulo, ¿verdad? La unidad del Espíritu Santo. Debemos nosotros de unirnos y tener la misma fe, el mismo Dios, la misma esperanza, solícito. Dice, recuerde que la palabra solícito significa que uno debe de poner de su parte para que se cumpla. No significa que va a suceder de la noche a la mañana o simplemente solo por orar. No, hay que orar pidiendo la unidad, hay que trabajar uniendo al pueblo y hay que ser solícitos, hay que ser nosotros poner de nuestra parte para que eso se cumpla. Y continúa la lectura siempre en el mismo tema, diciendo en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en versículo 11 dice, y él mismo, o sea, ¿quién está hablando? De Jesús, el que cuando murió fue al infierno de tomar las llaves del infierno, de las puertas del infierno, y fue entonces hasta el tercer cielo. Y él dice, ese mismo que resucitó, él constituyó a unos apóstoles, también a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué constituyó a estas personas? Para que nosotros seamos edificados, para que nosotros seamos perfeccionados. Eso es el objetivo de estos ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios en un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo de tener pastores, profetas, es para que cada uno de nosotros nos unamos y seamos un solo cuerpo. Y no solamente seamos un solo cuerpo, sino que seamos perfeccionados, que seamos edificados. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros tengamos la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo? Entonces dice que ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para que sean engañados. Entonces, sino que siendo guiados por el amor y la verdad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Pero ¿cómo vamos a nosotros ser guiados y crecer? Es por medio de estos ministerios, por medio de esta estructura que Dios está presentando, que Él mismo constituyó. Y dice, de que todo cuerpo bien concentrado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según su actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para edificación en amor. O sea, cada uno de nosotros tenemos un trabajo específico. Y aunque aquí él mencionó 5 ministerios, sabemos que también hay dones y también hay funciones, y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos trabajando. Todo lo ha permitido Dios para que estemos unidos, para que estemos trabajando como un solo cuerpo, cada quien con su función. A unos llamó para una cosa, a otros llamó para otra cosa. A unos los entrenó para una cosa y a otros para otra. También le ha dado talentos a algunos que no lo tienen otros, para que juntos trabajemos como un solo equipo en la unidad del Espíritu. Y Pablo termina su carta en esta segunda parte hablando de la nueva criatura que debe haber en nosotros. Desde el versículo 17 hasta el final, él menciona que ya no andemos como los gentiles, sino que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, son ignorantes en lo que es la palabra, son duros de su corazón y los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer cosas de toda clase de impureza. Veamos que él dice, no sean como ellos. Estas son las cosas que ellos hacen. Estas cosas no deben de haber en ustedes. No deben ser ignorantes, no deben ser tampoco niños fluctuantes, sino que tengan sensibilidad. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Entonces Pablo dice, ya no vivamos como vivíamos antes o como viven los gentiles, sino que debemos de ser renovados en nuestra mente. Ese es el objetivo de leer la palabra, de poder, a gente le llama brainwash, le lavaron el cerebro, dicen. Pues básicamente eso es lo que es. Cuando usted lee la palabra, usted está llenando su vida o su mente de estos principios tan poderosos que a toda mente educada, a toda mente inteligente, lo va a hacer entender y va a decir, yo tengo que hacer estos cambios. Entonces cualquiera puede decir, te lavaron el cerebro y uno podría decir, bueno, te enseñó la palabra en tu cerebro y ahí no tenemos que renovarnos, en la mente. Y dice que nos vistamos del nuevo hombre que es creado según Dios en 3 cosas, justicia, santidad y verdad. Esas son las cosas que tenemos que estar viviendo como cristianos para vestirnos con el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 26, aquí entonces Pablo termina dando unos cuantos consejos para que se dé la unidad en el Espíritu y para que se vistan en lo que es la vida nueva en Cristo. Y él dice, bueno, airéense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje para que con sus manos haga lo bueno y tenga para compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida debe salir de sus bocas, sino la palabra buena que va a edificar. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para la redención. Quítense de vosotros toda amargura, quítese todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda lascivia, toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos con los otros, como Dios también os ha perdonado en Cristo Jesús. Poderosa la palabra del Señor, que gracias a Dios lo estamos leyendo un capítulo al día, porque así usted tiene todo el día de hoy para meditar en este capítulo, meditar en la unidad que tenemos en Cristo y para meditar en la vida nueva que estamos llevando. Pablo nos da unos consejos muy sanos y muy posibles de hacer. Así que usted debe de escuchar hoy la palabra, leerla y ponerla en práctica. Que no, si usted no entiende algo de lo que está aquí escrito, pregunte, vayan de su pastor, dígale, pastor, explíqueme esto, porque es necesario que nosotros caminemos en estas cosas. Recuérdese, Pablo está preso y está escribiendo estas cosas. ¿Con qué autoridad le está hablando? Porque él mismo las vivió. Y si él las vivió y las pudo hacer, quedó como testimonio en una carta de que lo hizo, nosotros lo podemos hacer también. Mi versículo, mis hermanos, se encuentra ahí en el versículo número 20, que dice, más vosotros
no habéis aprendido, perdón, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. La manera de vaciarnos, la manera de dejar ese viejo hombre es transformando nuestra mente con los dichos de su palabra, haciéndola todos los días, y de esa manera nosotros podemos despojarnos de este cuerpo vicioso y poder encontrarnos más con el Señor. Es mi deseo que usted hoy tome la palabra en serio, la lea, aunque sea un capítulo al día, y escoja un versículo y póngalo en práctica. Yo sé que a lo mejor soy sencillo, pero en algo sencillo se puede glorificar el nombre del Señor. Así, mis hermanos, les deseo un feliz viernes, que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y que hoy usted pueda disfrutar de esta palabra tan hermosa que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga y será hasta mañana si así Dios lo permite.